Oremos. Padre, en este bello sábado en el que nos encontramos, queremos pedirte que tú puedas estar con nosotros, que nos hables a través de tu palabra, que este año, Señor, que vamos a emprender, pueda estar lleno de tu presencia, pueda ser tú y el Espíritu el que nos acompañe, el que nos dé fuerzas y nos dé ánimo para seguir luchando en esta vida, Señor, esperando ese regreso que tanto queremos. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Hijo, Señor, nos redima. Y tú, Padre mío, por favor, muéstranos cuál es el camino. Quédate con nosotros esta mañana y muchas gracias por darnos este espacio donde podemos profesar nuestra fe, nuestro amor hacia ti y nuestra obediencia en este lugar, Señor. Muchas gracias, Señor. Quédate a nuestro lado. Amén. Para empezar, nos gustaría que pudiéramos entonar el himno 236. Así que, desde casa, entonarlo todos juntos. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a cada uno de vosotros que nos está acompañando en esta mañana. Quiero saludarte, querida iglesia de Alenza, querida iglesia de Oreb y querida iglesia de Guadalajara, que están con nosotros en esta mañana. Y por supuesto a ti, que nos acompañas, no importa de dónde vengas. Lo importante es que estás aquí con nosotros para poder celebrar esta fiesta, este sábado. Tenemos la grande oportunidad de que este año comience en sábado, comience con un descanso sabático. Y todos como hermanos queremos celebrar este comienzo de año. Queremos cerrar ciclos con lo que hemos dejado atrás, pero queremos empezando pisando fuerte y sobre todo con mucha confianza y fe de que nuestro Señor nos va a acompañar. Es por eso que me gustaría que te sintieras bienvenido, que te sintieras abrazado y sobre todo que te mandamos un saludo, no importa dónde estés. Para empezar nos gustaría orar contigo, nos gustaría que pudiéramos dedicar unas pequeñas palabras antes de pasar a la reflexión, para que nuestro Señor nos pueda acompañar en esta reflexión sabática que vamos a hacer y sobre todo en la apertura de su palabra. Así que juntos vamos a orar. Padre, por favor acompáñanos ahora que vamos a abrir tu palabra.
Por favor, bendice esta apertura, Señor, y sobre todo danos la capacidad para poder estar abiertos a tu verdad. Que tu verdad sea transformadora, que tu verdad, Señor mío, nos pueda cambiar. Y sobre todo, Señor mío, que tu verdad pueda abrirse entre nosotros, que se revele y que ante ella, Señor, no podamos decir nada más que solo aceptarla, vivirla, experimentarla y expresarla y compartir a los demás. Gracias por esta oportunidad que nos das y quédate a nuestro lado. En tu nombre santo, Señor. Amén. Para comenzar, me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué es la verdad? Sin duda alguna, cuando nos preguntamos qué es la verdad, cada uno de nosotros tendríamos o alzaríamos la mano diciendo cuál es nuestra verdad. Y eso es una de las cosas que me llama la atención, que hemos pasado a entender que la verdad era algo, a comprender nuestra verdad. Y sí, es tan nuestra que esa verdad solamente la entendemos nosotros. La defendemos, la queremos, la deseamos, porque es nuestra verdad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un choque de verdades? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra verdad choca con la verdad de otra persona? ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos en una sociedad llena de verdades? Llena de verdades en todo momento. Porque cada uno tiene una verdad, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. La verdad dejó de ser algo material, algo que podíamos experimentar. La verdad dejó de ser algo completamente objetivo para convertirse en algo subjetivo, personal y completamente nuestro. Esto, por supuesto, puede tener sus pros y sus contras. Vivimos en una sociedad dedicada y llamada a la posverdad. Esa posverdad que está con nosotros ya hace mucho tiempo, donde existen unos datos objetivos, pero no importa porque yo tengo otros alternativos. Y estos alternativos pueden ser los que para mí definan mi vida, definan mis acciones, definan lo que hago, lo que pienso. Por tanto, es muy necesario e importante que nos preguntemos qué es la verdad. Porque este año podemos construirlo con mentiras. Este año podemos construirlo con noticias falsas. Este año podemos comenzarlo leyendo solamente un periódico, leyendo solamente una revista. Este año podemos comenzarlo escuchando solamente una versión, la que más se acomode a nosotros. Y parece que nuestra vida se convierte en una cámara de ecos, porque buscamos solamente las fuentes y las personas que nos refuercen lo que ya pensamos, que refuercen mi verdad. Porque el choque de verdades nos es incómodo, porque el choque de verdades nos puede exponer que mi verdad quizás no sea tan verdadera, quizás tenga algunas mentiras mezcladas, quizás tenga algunos fallos en el paradigma. Es por eso que esta mañana me quise dedicar, porque comenzamos un año nuevo. Sin duda alguna tenemos muchos propósitos, sin duda alguna nosotros tenemos muchos deseos. Y claro, nos proponemos cosas, queremos ir al gimnasio, queremos hacer esto y queremos hacer lo otro. Y quizá es muy cliché hablar de propósitos hoy en día. Pero cuando nosotros no tenemos una buena base en la cual construir nuestra vida, no importa lo que atravesemos, no importa los hábitos, todo eso puede ser destruido cuando venga la tormenta, cuando nos expongamos al choque de verdades. Es por eso que es muy necesario e importante que vivamos un año de verdad. Que de verdad pisemos en fuentes fiables para empezar a construir una identidad como personas, como cristianos, como hijos de Dios y como hijos del reino. Es muy necesario que nosotros pisemos y sepamos que estamos construyendo nuestra vida en la verdad. Pero incluso en nuestro contexto cristiano, alejándonos un poco de la sociedad que cree en la posverdad, en nuestro contexto cristiano, que sabemos de sobra quién es la verdad y el camino, incluso dentro de esto podemos entender que hay diferentes verdades. Yo entiendo la verdad y quizá mi verdad tiene que ver con algo que yo deseo, que yo quiero. Y Dios quiere esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, Dios quiere esto, a Dios no le gusta esto? ¿Por qué? Porque esa es mi verdad. Mi verdad es que a Dios no le gusta esto. Mi verdad es que Dios no quiere esto otro. Por tanto, la verdad dentro de la verdad tiene matices. La verdad dentro de la verdad tiene diferentes puntos de vista que son subjetivos completamente. Quizás el problema
es que nosotros hemos querido definir la verdad y no que la verdad nos defina a nosotros. Quizás el problema es que nosotros comprendemos que la verdad que yo tengo es la única que existe, mas sin embargo quizás haya verdades que puedan contrastar la mía, que puedan definirse en conjunto. Es por eso que vamos a estudiar hoy, muy importante, varios textos que nos hablan de la verdad. ¿Cuál es la propuesta bíblica ante esto? ¿Cuál es la propuesta de verdad? ¿Qué significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué es la verdad verdaderamente? Valga la redundancia. Vamos a abrir Juan 18:38, que Juan 18:38 es un texto que sin duda alguna nos puede dar la oportunidad de analizar qué significa la verdad. Alguien ya se lo preguntaba en ese momento. Alguien ya se lo había preguntado. Cuando llevan a Jesús ante Pilato, es muy necesario e importante que veamos y que estudiemos lo que pasa aquí. Juan 18, del 33 en adelante, lo podemos ver la interacción entre Pilato y Jesús. El versículo 31, y dice así: entonces Pilato les dijo, tomadlo vosotros, juzgadlo según vuestra ley. Los judíos replicaron, nosotros no se nos permite matar a nadie. Así se cumplía lo dicho de Jesús, que indicó de qué manera iba a morir. Pero fíjate qué interesante, vemos la interacción y el diálogo que tiene Pilato con Jesús. Y dice lo siguiente: Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta sencilla, es una pregunta objetiva. ¿Eres tú el rey de los judíos? Si es así, ¿qué fuente tienes? Vamos a contrastar tu verdad. Y Jesús dice lo siguiente: ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esta pregunta de Jesús me gusta mucho. Es una pregunta que va hacia las fuentes de dónde conoce Pilato la información de que Jesús es el rey de los judíos. ¿Eres tú, Pilato, el que ha reconocido, el que ha investigado, el que ha visto fuentes? ¿Eres tú el que ha buscado, el que se ha preguntado si soy rey de los judíos? ¿Eres tú? ¿O te lo han dicho otros? ¿Por qué lo preguntas? ¿De dónde vienen tus fuentes? Después dirá, Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, sino mi reino es fuera de este mundo. Mis servidores hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Sigue tratando de investigar, sigue tratando de profundizar en la verdad. Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Lo interesante viene en el versículo 38, seguimos leyendo y dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Es muy interesante las palabras de Jesús, porque dicen lo siguiente, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? En otro versículo bíblico dirá Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí Jesús dirá, yo quiero dar testimonio de la verdad. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es la verdad? Y es la misma pregunta que se hace Pilato. Es la misma pregunta que se hace Pilato. Entonces Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús, si tú has venido a dar testimonio de la verdad y todo el que es de la verdad oye tu voz, ¿qué es la verdad? Dímelo. Porque yo quiero saberlo, quiero cambiar mi vida de acuerdo a la verdad. Porque si nosotros definimos la verdad como lo contrario a la mentira, yo no quiero vivir en mentiras, yo no quiero vivir en falacias, yo no quiero vivir en fuentes equivocadas, yo quiero vivir según solo la verdad. Yo quiero vivir y conducir mi vida solo hacia la verdad, porque la verdad, sin duda alguna, nos puede hacer libres, porque la verdad nos lleva a los buenos caminos. La mentira solo nos lleva a lugares desconocidos, turbios y errores. Pero la verdad no. La verdad solo nos conducirá por prados verdes. Y por eso Pilato se pregunta, ¿qué es la verdad? Y que esta pregunta es la pregunta que nos hemos llevado preguntando durante mucho tiempo, que la sociedad se ha preguntado una y otra vez, ¿qué es la verdad? Si tenemos un dato objetivo de las cosas, si tenemos un dato histórico, unos dan una versión, otros dan otra versión, la pregunta es, ¿cuál es la verdad?
El problema es cuando yo entiendo y comprendo que lo que yo leo, lo que dicen mis fuentes, sin contrastar la información, ese video de YouTube que he visto, ese periódico que he leído, eso que me han contado de alguien, eso que me ha dicho una persona, lo entiendo como la única verdad, sin contrastarlo, sin buscar fuentes, sin preguntarme si realmente las fuentes son verdaderas o no. Simplemente y sin cuestionarme digo, esa es la verdad. Cuando la pregunta siempre tiene que ser esta: ¿cuál es la verdad? ¿Por qué? Porque esta pregunta nos abre la humildad de comprender que la verdad es algo que nos supera. Esta pregunta nos lleva a comprender que la verdad es algo que debe generar en nosotros ese deseo de poder conocer más, ese deseo de entregarnos a la fe, de que Dios nos defina y de que Dios conduzca nuestras vidas. La verdad. Vamos a seguir leyendo porque Juan 1 me gusta mucho y Juan 1 nos empieza a responder sobre la verdad. Y dice lo siguiente: en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. Aquí tenemos la verdad. Aquí tenemos la verdad y la propuesta de Dios. ¿Por qué Jesús dice en Juan 14:6? ¿Por qué Jesús dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida? Vamos a leerlo. Me gusta mucho porque dice: Señor, no sabemos de dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Esta pregunta que tiene Tomás es una pregunta, sin duda alguna, muy positiva. Es una pregunta que nos podemos hacer cualquiera de nosotros cuando nos encontramos perdidos, cuando nos encontramos en lugares desoladores, cuando quizás nuestra vida, en este año pasado que hemos experimentado, nos hemos encontrado perdidos. Sin duda alguna, en oración pudimos decirle: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos o cómo podemos saber cuál es el camino? Seguro que te lo has preguntado. Tú que estás en casa viendo esto, seguro te has preguntado: ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cómo puedo saber que donde estoy pisando yo es el camino de verdad? Es el camino que nos lleva a lugares verdaderos, a los verdes prados. Es por eso y muy importante la respuesta de Jesús y analizarla en profundidad, porque dice lo siguiente: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa Jesús de la verdad? ¿Qué significa Jesús diga: yo soy la verdad? Dios propone una verdad. Porque ante una sociedad llena de fake news, ante una sociedad de predicadores cada vez más alarmistas, ante una sociedad que podemos y cada vez más vemos información falsa de diferentes cosas, en una sociedad que vemos siempre verdades alternativas, en una sociedad donde ya no existe el objetivo, porque lo objetivo es totalmente cuestionable, porque puede haber una teoría conspiranoica que nos pueda explicar, que nos pueda dar otra verdad completamente diferente. En una sociedad donde nosotros hemos aceptado que el mundo es una esfera, hay muchos que siguen diciendo que la Tierra es plana, porque es algo alternativo. Y después otros salen diciendo que es un donut, y otros salen diciendo que está hueca. Por tanto, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Porque parece que entendemos y vemos que en la sociedad hay poca verdad, y es muy difícil discernir por dónde ir. Es por eso que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es necesario e importante que comprendamos estas palabras de Jesús. Él se propone como verdad ante la mentira. Él da una propuesta de verdad ante la duda. Él da una propuesta de verdad ante las circunstancias donde nosotros nos comprendemos y nos entendemos perdidos en este universo. Y te dice: yo soy la verdad. Pero es una verdad que se puede experimentar, es una verdad no solamente teórica, es una verdad que no solo es algo cognitivo, sino es algo experimental. Y aquí vemos lo importante, porque sigue diciendo lo siguiente:
Al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Ya lo habéis visto, ya lo conocéis. Y Felipe replica, Señor, yo tengo otros datos. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ante lo que dice Jesús, dice, muéstranos al Padre y nos basta, ya está. Si tú nos muestras al Padre, si tenemos datos objetivos de lo que queremos, si realmente podemos comprobar con nuestros ojos, podemos tocarlo, nos basta, ya está. No hace falta más. Pero la pregunta es, incluso muchas veces viendo la verdad frente a nuestros ojos, ¿no nos hemos preguntado cuál era la verdad? Y eso le pasó a los discípulos. Tenían de frente a Jesús, al Emmanuel, al Dios con nosotros, al camino, la verdad y la vida, y aún no era suficiente. No era suficiente. El problema es que Jesús no era suficiente para los discípulos, que la verdad con la que se encontraban de frente no era suficiente. Querían más. Querían descubrir lo oculto cuando todo estaba revelado. Jesús responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. El objetivo de que Jesús sea el camino, la verdad y la vida es para conducirnos al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos conduce a los verdes prados, que nos llevan hacia el reino de los cielos. Él es el camino por el cual debemos de conducir. Él es la verdad que tenemos que vivir para poder experimentar su segunda venida. Ante una sociedad que nos propone el ego, la avaricia, ante una sociedad que nos propone simplemente el enriquecimiento propio, la falta de empatía, el individualismo feroz, un capitalismo egocéntrico, ante una sociedad que nos propone muchas formas de llegar a la plenitud, por medio de la meditación, por medio del nirvana, por medio de muchas cosas, Jesús está aquí diciéndote, yo soy la verdad, el camino y la vida que te pueda llevar a la fuente de todo esto. Él es la verdad, porque en Jesús está la máxima revelación. En Él podemos conocer el carácter, el amor y sobre todo podemos conocer quién es el Padre. ¿Quién es nuestro Creador? ¿Quién es la fuente de la vida? ¿Quién es la fuente verdadera de lo que nosotros somos? Es por eso que cuando nosotros tenemos problemas de identidad, tenemos que voltear al Padre y decir, ¿quién soy yo? Yo soy su imagen y semejanza. Yo soy una persona amante, yo soy una persona comunitaria, yo soy una persona bondadosa, yo soy una persona creadora, yo soy una persona que tiene su imagen y semejanza en Dios. Tengo una identidad, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Mi constructo y mi identidad tiene que ir mucho más allá de lo que yo puedo experimentar y de lo que yo puedo tocar. Mi constructo y mi identidad tiene que estar en el propósito que me ha dado el Padre. ¿Y cuál es ese propósito? Porque ese propósito no lo podemos tirar hacia el futuro. No podemos tirar ese propósito solamente hacia el futuro. Porque nuestro propósito no está en el futuro, no está en ese reino de los cielos. Nuestro propósito está en el presente. Nuestro propósito está en el hoy y en el ahora. En la construcción de lo que yo puedo hacer hoy para poder buscar la plenitud en mi vida. Y ella solamente la voy a encontrar cuando yo camine por la verdad, por el camino y la vida, que ese es Cristo Jesús, que nos lleva al Padre. Es por eso que esa es la propuesta de verdad con la cual tenemos que construir nuestra vida. Esa es la propuesta de verdad con la cual tenemos que construir. Y no hablamos de uniformidad, sino de una diversidad en el camino de la verdad. Él nos da diferentes dones, Él nos da diferentes caminos, pero nos conduce por la verdad, porque toda la verdad, cuando estamos en Cristo Jesús, nos conduce al Padre, nos conduce a su carácter, nos conduce a la santificación, nos conduce a la transformación. Me gustaría que avanzáramos y vamos a ver Juan 8:31. Juan 8:31 nos dirá algo importante y necesario que tenemos que analizar. Dice lo siguiente, decía Jesús a los judíos que habían creído en Él. Quédate con este detalle, los judíos que habían creído en Él. Dice lo siguiente, si vosotros permanecéis en mí, palabra, sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Qué es la verdad? La verdad es las palabras de Jesús. La verdad es la vida de Jesús.
La verdad es el ejemplo de Jesús. La verdad se personifica en una sola persona, que es Cristo Jesús. Y no hay lugar a duda y subjetivizar la persona de Jesús, porque en ella, en su palabra, en su vida, podemos encontrar la verdad que nos conduce al Padre, podemos encontrar el verdadero carácter de Dios, podemos encontrar el objetivo de la vida, la fuente de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, de quién venimos y hacia quién vamos. Es por eso que dice aquí a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mí, sois realmente mis discípulos, y vosotros conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Pero de qué nos va a libertar? Nos va a libertar de entendernos perdidos en una sociedad que nos propone diferentes cosas. Nos va a libertar de una sociedad que está completamente entregada al azar por culpa del pecado. Nos va a libertar de las crisis existenciales, nos va a libertar de todo lo que nosotros nos encontramos. Nos va a libertar de esos problemas y esas llagas, esas heridas que están en nuestro corazón. Es por eso que Jesús dice: permanecer en mi palabra, porque mi palabra los va a llevar a conoceros a vosotros mismos. Mi palabra os va a llevar a conocer a los demás. Mi libertad os va a llevar a amarse a vosotros mismos, y mi libertad os va a llevar a amar a los demás. Mi libertad os va a llevar al principio y os va a llevar al final de todo. Mi libertad, esa libertad os va a llevar a poder conocer que en la palabra se encuentra la verdadera vida y la fuente para cómo llegar hacia ella. Es por eso que es necesario que este año construyamos un año de verdad. Ahora, ¿cómo podemos experimentar la verdad? Porque la verdad no son doctrinas, querido hermano. La verdad no son doctrinas. La verdad no es lo que yo pienso que Dios quiere. La verdad no es algo subjetivo de lo que yo creo que se debe vivir la religión. La verdad no es algo que yo pienso o que yo dejo de pensar. Esa no es la verdad. La verdad es algo que se debe experimentar. Debemos experimentar a Jesús en nuestra vida para vivir en la verdad. Y vamos a Primera de Juan, porque en Primera de Juan encontraremos cómo experimentar la verdad, de dónde encontrar la verdad y hacia dónde podemos dirigirla. Primera de Juan 1:6 dice lo siguiente, y es muy interesante. Vamos a leer el versículo 3. En esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Este texto bíblico nos habla de coherencia. Si yo digo que conozco a Dios, tiene que tener una coherencia en mi vida. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Es muy interesante porque Jesús dice: el que dice yo le conozco. Y esto es algo que nos suele pasar mucho. Esa verdad que muchas veces tenemos como iglesia, esa verdad cognitiva, esa verdad teórica que nosotros tenemos en la mente como solamente información, porque estamos en un exceso de información que nos lleva a la desinformación. Es información y desinformación que muchas veces predican, que muchas veces experimentamos. Es información que tenemos: yo pienso lo otro, pero nadie aplica lo que realmente piensa. Es por eso que dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Pero el amor de Dios se perfecciona en la verdad en el que guarda su palabra. Te lo vuelvo a repetir, pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por eso vemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y tiene mucho sentido. Si te das cuenta, tiene mucho sentido lo que nos dice Juan aquí. El amor de Dios se perfecciona en la verdad. ¿A dónde nos conduce la verdad? Al amor. ¿A dónde nos conduce una vida de verdad? Amar a Dios, y amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Eso es el camino de la verdad. La libertad del odio, la libertad de la falta de empatía, la libertad del egoísmo, que nos conduce el amor. Porque el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que conoce la verdad debe vivir y experimentar la verdad. La verdad tiene que vivirse, la verdad tiene que experimentarse. La verdad no tiene que ser simplemente un constructo de ideas, sino tiene que ser algo que apliquemos, que vivamos, que experimentemos. Es por eso que este año es muy necesario e importante que podamos vivir de verdad, que podamos dar pasos de verdad, que podamos amar de verdad,
que podamos basar nuestra vida y tener la base firme que es Cristo Jesús y conduzcamos nuestra vida en la verdad. Y no importa lo que hagamos, hermanos, no importa lo que nos propongamos, va a ir hacia un buen puerto. E incluso cuando fracasemos, e incluso cuando yo ponga en práctica mis hábitos y llegue febrero y yo haya dejado de correr, yo me voy a conducir en la verdad. Esa verdad que me va a llevar a una introspección, a darme cuenta por qué he dejado de ser tan constante. Esa verdad que me va a conducir a darme cuenta por qué me enfado más, por qué no soy tan paciente, por qué me he equivocado en esto. Esa verdad que se va a contrastar conmigo, ese espíritu que nos va a dar, ese Espíritu Santo, para que nos demos cuenta y nos convenzcamos de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la verdad. Una verdad que se experimenta. Una verdad no que defino yo, no que descubro yo, sino que me descubre a mí, me deja desnudo y me transforma. Es por eso que Juan declarará lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación para nuestros pecados. En esto consiste la verdad, querido hermano. No que la verdad la haya descubierto yo, no que la verdad y la revelación me haya yo metido en ella y yo haya descubierto cosas, sino que ella quiere descubrirme a mí. Ella quiere dejarme desnudo. Ella quiere leer mis intenciones. Ella quiere transformarme. Ella quiere poder cambiarme. Quiere ser un espejo ante mí esa verdad. Más yo definirla, más decir la verdad nuestra. Nosotros somos de la verdad. Nosotros tenemos que ser transformados por la verdad. Y es duro, porque nosotros y nuestra vida muchas veces se conduce por mentira, y la verdad, cuando viene a nuestra vida, nos pone en contraste lo que nosotros somos. Ante las fuentes equivocadas que nosotros tenemos, ante las fuentes que muchas veces llevamos a Jesús, de lo que hemos investigado, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos, está la verdad que solamente se encuentra en Él y nos contrasta nuestra información y nos dice: esto que me estás contando no es verdad. Yo te contaré mi verdad. Mi verdad es que yo te amo. Mi verdad es que yo me he dado hacia ti para que tú tengas vida. Mi verdad es que yo he muerto en la cruz porque yo te amo. Y ante tú, desesperado, al venir al Señor y decirle: Señor, nunca voy a encontrar trabajo. Señor, siempre voy a estar mal. Me has abandonado. Dios viene a ti y te dice: no es verdad. Déjate cuento la mía. Déjate cuento la verdad verdadera. Que yo he venido y muerto por ti. Que yo he dado a mi Hijo en sacrificio para expiar tus pecados y para llevarte a un nuevo mundo. Y eso sí que es verdad. Y tú ahí puedes encontrar identidad, esperanza, amor, paz y tranquilidad. Continuamos leyendo y podemos ver algo que me llama mucho la atención. Santiago nos dirá lo siguiente, y Santiago nos va a hablar de la verdadera religión. Porque ante muchas veces las voces que podemos escuchar de que la verdadera religión es escuchar esta música, la verdadera religión es vestirse de esta manera, nos encontraremos con la verdadera religión. Y dice lo siguiente: si alguno se cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Su religión es vana. Oh, amigos míos, ¿cuántos de nosotros podríamos encontrar en este simple consejo algo que pueda transformar nuestras vidas? Ante una sociedad que no refrena su lengua, que no tiene miedo de acusar, que no tiene miedo de juzgar, que no tiene miedo de que solamente por haber leído una fuente, castigar, señalar a una persona, a algún dato histórico, algo que haya pasado. Si nosotros refrenamos nuestra lengua, esa es la verdadera religión, la religión que nos ayuda a contrastar, que nos ayuda a buscar bien, que nos ayuda a profundizar, que nos da segundas oportunidades. Dirá Santiago: la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Y te preguntarás, ¿por qué la verdadera religión es esta? ¿Por qué Santiago dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y estar con las viudas? ¿Por qué? Oh, querido amigo, porque la palabra religión viene de religarnos hacia el Padre. Y cuando tú eres religado hacia el Padre, eres transformado. Y cuando tú eres transformado por Dios y vuelves a tener su imagen y semejanza,
te conviertes en una persona amante, bondadosa, empática, ayudadora, servicial. Es por eso que es la verdadera religión. La verdadera religión no quiere convertirte en una persona moralmente buena. La verdadera religión no te quiere convertir en una persona que siga las doctrinas. No quiere convertirte en una persona que obedezca. Quiere convertirte en una persona que guarde sus mandamientos, que va mucho más allá de obedecer. Guardar sus mandamientos es entenderlos, comprenderlos, y la consecuencia de la obediencia viene después, porque viene por amor. Por eso la religión pura y sin mancha, cuando nos religa con el Padre, nos transforma por dentro, elimina de nosotros toda mentira que nos hayamos contado. Elimina la mentira de que nosotros solo podremos ser felices cuando tengamos ese coche. Y nos da la verdad de que solo encontraremos plenitud cuando seamos como el Padre y Él nos lleve a tener actos de bondad hacia los demás. Ahí está la verdadera religión. Este año te propongo que construyas tu vida sobre la verdad, que construyas tu vida sobre Cristo Jesús, y que ante la fake news, ante incluso las fuentes desconfiables que tú puedes buscar para formar tu identidad, quién eres, por qué eres, qué haces, qué dejas de hacer, qué compras, qué dejas de comprar, te encuentres con Cristo Jesús, que contrasta la forma en la que tú vives, la forma en la que piensas, la forma en donde buscas, la forma en la que te crees que eres, y que dejes que Él te transforme a eso que Él ha planeado para ti desde el principio. Vamos a lo siguiente y podremos encontrar algo que me gusta mucho. Santiago 1:18 dice lo siguiente: por su voluntad Él nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo en verdad y quiere que nos conduzcamos hacia ella. Quiere que nos conduzcamos hacia ella. Por eso te invito a que tengas una buena interpretación de la verdad, como veremos en 2 de Timoteo. Me gustaría que me acompañaras, 2 de Timoteo, y podremos encontrar aquí lo que nos dice su palabra sobre cómo nosotros debemos de poder interpretar. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo 2:15, por favor, acompáñame. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. En otras versiones nos dirá que interpreta bien la palabra de la verdad. Te lo quiero volver a repetir, dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta, que expone bien la palabra de verdad. Procuremos eso, que este año nuestro deseo y nuestro anhelo sea poder entregarnos a Dios en la verdad, que podamos hacer una buena interpretación de su palabra, que podamos ir a la verdad y podamos vivirla y experimentarla, que dejemos de mezclarla con vanas filosofías y que podamos entregarnos a la verdad, que esa verdad nos transforme, que esa verdad sea todo para nosotros. Que dejemos de buscar simplemente en predicadores, en blogs, en páginas de internet. Que empecemos a leer su palabra, porque ella es la única la que nos cuenta de la verdad, el camino y la vida, que es Cristo Jesús. Porque solo en su palabra podremos encontrar cuál es ese camino, cuál es esa verdad y cuál es esa vida. Porque solamente en su palabra podremos conocer a Cristo Jesús, y Él solamente a través de su palabra nos puede transformar. Su Espíritu Santo, en ese proceso de estudio e interpretación de su palabra, nos puede acompañar en el proceso de transformación. Pero cuando nosotros nos alejamos de su palabra, cuando nosotros estamos lejos de esto, nuestras fuentes son equivocadas. Es por eso que te invito que busques, que investigues, que busques en otras fuentes, que leas libros, que leas diferentes periódicos, que leas diferentes fuentes, que veas diferentes vídeos, que escuches diferentes predicadores, pero que todos los contrastes, porque esa es la mejor forma de poder conocer cuál es la verdad. Contrasta cuál es tu pensamiento. Contrástala con la palabra, y que la palabra te diga cuál es la verdad, y que la palabra se revele ante ti, y que la palabra te transforme, y que la palabra te contraste, te corrija, te exhorte, te cambie. Te invito a que construyas tu año sobre la verdad. Construye tu año sobre la verdad. Por eso Timoteo dirá lo siguiente. 2 de Timoteo
3:16 dirá, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Te quiero invitar a este año que hagas propósitos, que te plantees cosas, que busques cambiar, que no tengas miedo al cambio, que te expongas a la verdad y que ella pueda transformarte. Deja de buscar tú la verdad y deja que la verdad te encuentre a ti y te transforme. Tienes que ponerte en los lugares donde puedas llegar a creer. Tienes que exponerte a esta palabra que podemos encontrar en su Biblia para que ella nos transforme por completo. Si realmente nosotros queremos construir nuestra vida sobre la verdad, tenemos que leer su palabra y que ella nos transforme. Plantate hábitos, plantate propuestas, plantate cambios en tu vida, porque es un año nuevo, es un año diferente, es un año que podemos empezar con un nuevo pie. Pero ese pie tenemos que empezarlo cambiando de base, porque muchas veces queremos simplemente podar el árbol cuando la raíz es la que está podrida. Porque muchas veces queremos cambiar de frutos, queremos cambiar de cosas cuando la raíz está equivocada. Porque muchas veces nosotros queremos cambiar como personas, pero nos cuesta eliminar toda la hierba mala que se encuentra en nuestras raíces. Es por eso que te invito a que si tú quieres un cambio verdadero, si tú quieres realmente caminar en verdad, si tú quieres que este año sea diferente, que este año es una propuesta diferente para tu vida, que este año realmente lo camines con Dios y que eso impacte tu vida, te invito a que cambies el fondo de tu vida. Te invito a que cambies la base de tu estructura. Te invito a que cambies tu identidad y la entregues a Cristo Jesús. Porque solo Él es el que puede cambiarte de dentro hacia afuera. Porque solo Él podemos encontrar ese camino de verdad que nos va a conducir hacia el Padre y hacia una vida en plenitud. Te deseo lo mejor, te deseo que este año sea de bendición para ti. Te deseo que este año pueda ser para tu vida una oportunidad nueva de intentar hacer las cosas mejor. Que es una oportunidad nueva de poder vivir con Dios día a día. Y que Él te transforme, que Él te bendiga y que Él te haga a ti una herramienta de bendición donde quiera que vayas. Solamente en Él podemos encontrar la verdad y solamente la verdad nos puede transformar. Dios te bendiga y espero que este año sea para ti un año de verdad. Amén. Una esperanza arde en nuestro ser, la
misma fe, Nos gustaría terminar esta mañana orando contigo. Oremos. Padre, estamos aquí reunidos, Señor, de muchos lados, Señor mío. Te queremos pedir que este año sea entregado solo a ti. Que este año, Señor, solo sea de verdad. Que podamos conducirnos por el camino, la verdad y la vida. Que ese es tu Hijo. Que ese es Cristo Jesús. Que podemos ya, Señor, dejar de buscar en fuentes. ¿Cuál es la fuente de alegría? ¿Cuál es la fuente de plenitud? Y empecemos a comprender que la verdad solo está en tu Hijo, que nos lleva hacia ti. También, Padre, ayúdanos a que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, pueda transformarnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda poder señalar cuál es la verdad y que nos conduzca en ella. Pero danos la oportunidad de poder vivir la verdad, de poder experimentarla, de poder, Señor, hacer una realidad para nuestras vidas. Por favor, Padre, danos la oportunidad de que este año es un año de verdad, que sea transformador, que sea diferente, que sea un año entregado a tu palabra y que esa palabra, Señor mío, nos deje desnudos para que nos transforme y nos revista de tu justicia. En tu nombre santo, Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga mucho y nos vemos el próximo sábado.